de esta presentación es, tal como dije anteriormente, es tocar algunos aspectos esenciales de los espacios de trabajo, ¿ya? Pero queremos hacer algunas consideraciones, creemos que es importante porque estamos permanentemente publicando información relativa a este tema, que es de verdad que es un temazo, porque yo creo que van a cambiar muchas cosas a partir de esta pandemia. Así que yo les pediría de que si pueden seguirnos en Instagram, ahí está nuestra cuenta en Instagram, y además, como siempre, para no perder la costumbre, nos gusta siempre regalar una silla para la modalidad de home and office, ¿no es cierto? Les prometo que el sorteo va a ser súper, súper magnánimo, así que se lo dejo todo en manos de nuestra querida Lucía, el ganador o la ganadora, ¿no es cierto?, de esta estupenda silla. Y si nos entusiasmamos y postean algo entretenido, tal vez podemos colocar más de una silla, ¿ok? Bueno, vamos directo al grano. Esto no pretende ser un dogma, ni mucho menos, simplemente una aproximación, tal como dije, de lo que estamos viviendo. Y estamos invadidos de mucha información a través de la televisión, a través de distintos medios, respecto de esto del coronavirus. Todos sabemos que es una enfermedad nueva, estamos todos aprendiendo de ella, y evidentemente que en lo que se refiere a los espacios de trabajo también hay mucho aprendizaje, hay mucho desarrollo en este momento, junto con Steelcase, que es la empresa a la cual nosotros representamos, una marca que ya lleva más de 30 años en Chile, y que por lo demás es la empresa que más invierte en desarrollo e investigación en el mundo. Ellos nos han compartido mucho de la información que está en esta presentación. Entonces, conviene de alguna otra forma hacerse algunas preguntas. De acuerdo a lo que estamos viviendo, a que hoy día han decretado, ¿no es cierto?, cuarentena general en Santiago, estábamos más bien en cuarentenas parciales, algunos creíamos que estábamos ya casi en la etapa saliendo del túnel, pero esto nos vino de verdad como un balde de agua fría, y conviene hacerse estas preguntas para lo que viene, ¿no es cierto?, en algunas semanas más. ¿Está nuestra empresa en condiciones, ¿no es cierto?, de reincorporar a la gente a la oficina? ¿Qué expectativa tienen nuestros funcionarios al regresar a la oficina? ¿Y qué cambio y protocolo, ¿no es cierto?, piensa implementar la empresa? Entonces, volviendo a la oficina, con seguridad, creemos de que evidentemente todo lo que se refiere a la reapertura económica presenta un desafío enorme, ¿ya?, para todas las compañías para recuperar rápidamente su productividad y competitividad, sin comprometer la salud y la seguridad de todos sus empleados. Estamos de acuerdo de que estamos viviendo dos pandemias, la pandemia propiamente tal y la pandemia económica. Y el hecho de no dar las garantías y dar las confianzas a todos nuestros colaboradores de que el espacio de trabajo va a estar en condiciones para que puedan desenvolverse sin problema y puedan rendir lo que la empresa espera de ellos, es parte de los desafíos que los empresarios, los gerentes de recursos humanos, los desarrolladores de proyectos, los arquitectos, de alguna otra forma tenemos que proponer a toda nuestra gente. El bienestar y la seguridad de la gente son primordiales y necesitan estar seguros y sentirse seguros. Eso es súper importante. Claro, Steelcase siempre se enfoca en estas tres esferas con un centro. Principalmente siempre estuvo enfocado en el bienestar, pero hoy en día eso cambia y estamos más enfocados en la seguridad. Hay una seguridad física, que es la manera en la que nosotros nos protegemos, una seguridad mental, que es la que nos permite en el fondo funcionar, pero la más compleja de desarrollar y de identificar es la seguridad emocional. Entonces, ¿de qué manera uno en el trabajo, a través de esta seguridad física que te puede dar ciertos elementos, podemos sentir una seguridad emocional
que no implique, que nos permita en el fondo desarrollar el trabajo propiamente tal. Entendemos también de que las oficinas hasta hace un tiempo se diseñaron muy enfocadas en las oficinas abiertas, en altas densidades en cuanto a ocupación. Había mucho espacio compartido, que eran espacios que permitían generar colaboración, que permitían también hacer algún punto de descanso, mucha movilidad y muchas áreas comunes. Todo esto estaba enfocado también en este look que trataba de ser lo más casero posible. Entonces, los espacios fueron diseñados para promover la creatividad, pero nunca fueron diseñados para mitigar el contagio de una enfermedad. De alguna otra forma, hoy día tenemos que prepararnos para 3 etapas o 3 estados de tiempo, ¿ya? Que están definidos en la lámina: el ahora, el futuro cercano y el largo plazo. Y esto es súper relevante. El ahora es, de alguna otra forma, de lo que sabemos hoy, de la información que nos llega a través de distintos medios. Y está asociado a una palabra clave, a mi juicio, que es el reformar. El ahora significa el reformar, echar mano de lo que tenemos hoy, con lo que cuenta la empresa, ¿no es cierto?, para, de alguna otra forma, resolver la problemática de hoy día. ¿Ya? Dentro de este reformar, tiene que ser por etapas, no puede ser así de una, ya tiene que ser en porcentajes, de a poco, ¿no es cierto?, de un quinto, un tercio. Depende del protocolo que tenga cada una de las empresas, ¿no es cierto? Pero tiene que ser en base al sentido común, a las normas y recomendaciones que el gobierno y entidades de salud nos está permanentemente entregando. Dentro de esta misma etapa de la hora, es básicamente reducir las densidades, ¿ya? Establecer esta distancia social que tanto hemos escuchado en el último tiempo, ¿ya? En el mobiliario, separar, establecer al menos 2 metros entre las personas, usar el patrón de tablero ajedrez, ¿no es cierto? No tener personas enfrente, sino que en diagonal, cambiar la geometría de las estaciones en lo posible, ¿no es cierto? Reducir las configuraciones cara a cara, rotar los escritorios 90 grados, establecer barreras de alguna otra forma, de pantallas, divisores, son elementos que de alguna otra forma son, a nuestro juicio, importantes para mitigar, ¿no es cierto?, el hoy día. Lo que se refiere a las estaciones no asignadas, hay muchos, ¿no es cierto?, puestos de trabajo que la ocupan distintas personas durante el día. ¿Ya? Tratar de que esos puestos de trabajo, ¿no es cierto?, de alguna otra forma se establezcan protocolos de reserva, ¿ya? Y protocolos de limpieza en caso que tengan que compartir, o más bien tratar de que esos puestos en lo posible lo ocupe un solo empleado. Lo mismo pasa con los espacios colaborativos. Nosotros hemos enfocado durante muchos años todo lo que tiene que ver con estas áreas, ¿ya? Y las empresas hoy día con lo que han desarrollado pueden perfectamente ir separando los muebles, las poltronas, de tal forma de provocar ese distanciamiento social. Aquí no estamos haciendo absolutamente nada extravagante. Básicamente son medidas de sentido común, ¿ya? De tal forma de que las mismas empresas pueden hacerlo por sí mismos, sin evidentemente la ayuda de nosotros, aunque la pueden solicitar, por supuesto, pero son cosas que son muy evidentes. Pueden colocar, por ejemplo, elementos de señalización, de tal forma de establecer el flujo de circulación en el mismo piso, en la medida de no tener personas que se enfrenten, ¿no es cierto?, en los mismos pasillos. Que las reuniones efectivamente sean más pequeñas, establecer un protocolo, ¿no es cierto?, de reunión, porque hoy día ir a una sala de reunión de 8 o 10 personas es como casi ir camino al patíbulo. Yo creo que nadie puede ir de buena forma a una sala de reunión lleno de gente. ¿Ya? No, evidentemente que normalizar el uso de mascarillas, ¿no es cierto?, que sea todos los elementos de limpieza sean frecuentes y sean muy visibles, ¿ya? La gente va a valorar mucho todos esos aspectos de limpieza y que sean permanentes. Luego hay otra etapa, ¿ya?, que a nuestro juicio es muy importante.
Claro, cuando hablamos de reconfigurar o de un futuro cercano, ya estamos pensando en un tiempo, hasta ayer pensábamos que podía ser en unos 2, 3 meses, hoy día probablemente sea un poco más de tiempo, pero es cuando las empresas ya puedan estar listas para recibir a toda su fuerza laboral o puedan un poco tener ya claridad en cuánta fuerza laboral van a recibir y cuánto personaje se va a quedar trabajando desde sus casas. Entonces ya las empresas podrán considerar reconfigurar algunas áreas. Entonces de estas cosas se destaca un poco fortalecer el sentido de pertenencia, que los espacios sean propios. Hasta hace un tiempo atrás las oficinas tenían muchos espacios de mobility o de hot desk donde todo el mundo podía llegar y sentarse. Se pretende que en este futuro cercano la idea sea que estos puestos ya tengan un nombre, y si no tienen ese nombre y van a ser igual puestos compartidos, haya una reservación anticipada. O sea, en el fondo se entienda que ese puesto se va a usar ya sea por un día completo por cierta persona. Esperamos también que ya a ese momento estemos diseñando o que los materiales que estemos usando sean más propicios para una desinfección, que resistan mejor el tema de los productos de limpieza, y también que se potencie el tema de mobiliario flexible y de electrificación. Entendemos que al bajar la densidad de los espacios de trabajo, se van a tener que usar algunas áreas que antes eran como espacios de colaboración o espacios de descanso. Entonces, como estas áreas de café o estas áreas más lounge. La idea es que se puedan usar como un punto de trabajo, pero que se potencie el área de la electrificación para que puedan funcionar como un lugar de trabajo formal. Se entiende también que en el tema del reconfigurar se van a tener que agregar herramientas de colaboración como esta que estamos usando en este momento, o sea que van a haber más herramientas para tener reuniones de manera virtual, y que se van a introducir reuniones de pie. Las reuniones de pie en el fondo lo que pretenden es hacerlas más cortas, más objetivas, y también poder estar en un espacio abierto. El tema de la sala de reunión, personalmente creo que va a tener algún cambio en su diseño. Todo esto, el tema de las reuniones de pie, es parte de las rutinas de Agile, que es una tendencia que está bien fuerte hoy día en los espacios de oficina, y las reuniones van a contribuir también a una reducción de espacio, tomando en cuenta que al desdensificar vamos a tener que esparcirnos dentro de las plantas. Y por otro lado también entendemos que va a haber un tema de tecnologías que se van a aplicar a las nuevas oficinas, ya sea como controles térmicos, controles de acceso, de aforo, de reconocimiento facial, que permitan de cierta manera identificar y manejar un poco la salud de los colaboradores. Antes de entrar a esta etapa, creemos que en la anterior, efectivamente, tal como decía Jimena, hay elementos que vienen a quedarse. El teletrabajo ha dado pruebas de que efectivamente funciona, es una forma de trabajo que con respecto a hace 10, 15 años, las empresas americanas fomentaron mucho el teletrabajo, pero produjo, ¿no es cierto?, un desarraigo de la gente que estaba trabajando desde sus casas, y evidentemente que tampoco habían todos estos elementos de tecnología para mantener reuniones, intercambiar información. Hoy día eso ha cambiado, hay montones de plataformas que han demostrado que sirven y que evidentemente el teletrabajo funciona. En consecuencia, creemos, y junto con lo que piensa Steelcase, es que un gran porcentaje de la gente que trabaja en nuestras empresas se va a quedar bajo esa modalidad. Y ahí le paso también la pelota a nuestros arquitectos, porque evidentemente las casas, ¿no es cierto?, la gran mayoría de las casas no están diseñadas, ¿no es cierto?, para espacios de trabajo. En el último tiempo, más bien, se ha enfocado en espacios para áreas gourmet, para áreas, ¿no es cierto?, más bien de recreación, de juegos, ¿no es cierto? Pero yo creo que hoy día va a haber que en los nuevos proyectos, ¿no es cierto?, considerar espacios de trabajo. Si bien es cierto, existen algunos proyectos inmobiliarios, áreas de coworking en los primeros pisos, pero la gente ya no quiere estar cerca de gente extraña, ¿no es cierto? Más bien quiere trabajar desde su casa de una manera protegida. Y ahí hay un desafío porque evidentemente el teletrabajo se va a quedar,
se va a quedar y por un muy buen tiempo. Entonces, los espacios de trabajo, como los conocemos hoy día, no es que vaya a desaparecer y tampoco queremos imponer ni decir esto es un dogma, así viene, porque todavía sigue la noticia en desarrollo. Las oficinas privadas, ¿no es cierto?, probablemente se van a mantener, pero van a ser cada vez más los espacios abiertos y más distanciados unos de otros. Hoy día la teoría de el densificar, ¿no es cierto?, nosotros hemos visto pisos altamente densificados, con bench, estas estaciones de trabajo que favorece el teamwork. El concepto de teamwork efectivamente ya vino para quedarse, ¿ya? Pero evidentemente de que no podemos exacerbar los espacios. Muchas veces tenemos bench donde el espacio de trabajo es de 1,20, 1,40, que a lo mejor es un espacio suficiente para trabajar, pero no suficiente para mantener una cierta distancia con respecto a la persona que está a mis costados. Y eso es re importante de alguna otra forma resaltar. Y por último, tenemos ya el futuro a largo plazo, que lo consideramos como absolutamente futuro. O sea, ya estamos rompiendo los paradigmas del diseño con el que se trabajó en base a la densidad y a los costos. La idea es reinventar esta oficina basado en evidencia científica y aprovechar las tecnologías que se puedan asociar a los espacios de trabajo. Y aquí, por ejemplo, en relación a los espacios de trabajo del futuro, tendrán que ser adaptables. Yo creo que hasta ahora ya habíamos logrado, por lo menos en la oficina en Chile, cierta parte de adaptabilidad. Entonces, yo lo cambiaría en el fondo, o lo conversaría de que fuera un espacio más adaptable, más fluido y más elástico. Entonces aquí ya estamos hablando de futuro. Esto se presta para ciencia ficción y para conversar un poco de lo que uno puede llegar a imaginar que puede ser una nueva oficina. Entendemos obviamente que va a haber un diseño adaptable, que ya no se va que los equipos van a crecer y decrecer, en el fondo, dependiendo del proyecto en el que estén trabajando, que las oficinas van a tener que ser más flexibles, que van a haber muchos más elementos de manos libres, comandos ya sean activados por voz o por sensores, quizás las luces, hay un montón de cosas que se pueden ir ya haciendo, pero esperamos que en el futuro sea mucho mayor. Claramente va a haber un desarrollo de nuevos materiales que van a permitir una mejor limpieza, una mejor desinfección, y obviamente se va a potenciar el uso de los sensores que puedan medir tanto bienestar como control de acceso y otros elementos. Dentro de lo que menciona la Jime, evidentemente que van a surgir muchos materiales, aquí todo lo que tiene que ver, las cubiertas con aplicaciones de cobre o de plata, ¿no es cierto?, que mitigan el tema antimicrobial, el tema del uso de textiles, ya que sean, que vengan con aplicaciones antimicrobiales, el tema de tanta perilla que estábamos acostumbrados a tocar, ¿no es cierto?, ya sea de las mismas sillas, de los interruptores de luces o las manillas, todo eso va a tener que ser con tratamiento antimicrobial. Va a haber, yo creo que, cambio importante en la forma de cómo nos movemos y nos desenvolvemos dentro del espacio de trabajo. Como bien dice la Jimena, aquí yo creo que en esta etapa, en el largo plazo, la flexibilidad es la palabra clave, a mi juicio. También dentro de estas nuevas como percepciones, pensamos también en un diseño incluyente. Aquí hay como una especie como de democratización de los espacios. Hoy en día las oficinas sí tienen privados, sí tienen algunas áreas como privilegiadas dentro de la planta, y la idea sería que en un futuro estos espacios tuvieran todos el mismo nivel de capacidad para estar sin riesgo ni distinción de edad o de habilidad. Obviamente se va a continuar con el vivir conectado, o sea, las oficinas tendrán que integrar de alguna manera virtual el trabajo remoto, que es el tema que viene a continuación. Aquí hay una cosa importante, porque muchas veces, por ejemplo, al diseñar una oficina o al considerar un presupuesto para el diseño de una oficina, se considera esos metros cuadrados. Probablemente en un futuro, como decía Andrés en la revisión anterior, va a haber que considerar una parte de ese presupuesto que se va a tener que destinar para el home office. O sea, la empresa va a tener que considerar de alguna manera
un apoyo para permitir que sus usuarios desde las casas tengan un mejor rendimiento y puedan estar conectados. Y por último, se habla de crear comunidad. Entendemos que en el futuro, si lo viéramos así como película del futuro, que está todo robotizado y que los humanos en el fondo perdemos un poco nuestra condición, la idea de crear comunidad y crear como sentido de pertenencia a las empresas va a seguir siendo súper importante. O sea, de alguna manera, que se siga generando como ese cariño que podemos llegar a tener por los trabajos y por los equipos de trabajo, mantener eso a través de reuniones virtuales va a ser súper importante. Sí, antes de pasar a consideraciones de diseño, yo creo que dentro del trabajo de remoto, y como bien decía Jimena, probablemente las áreas colaborativas, que nosotros llamamos a través de nuestros productos las áreas de ancillary, probablemente van a aumentar, van a crecer, ¿no es cierto? Por lo mismo, porque mucha gente, o un porcentaje, van a quedar en el trabajo remoto. Entonces van a necesitar espacio para venir a conectar. Esa es la gran diferencia de lo que había hace 10, 15 años con lo que comentaba de los casos en Estados Unidos, que no tenían espacio donde conectar, donde venir a socializar, ¿ya? Esos espacios colaborativos, esos espacios de ancillary, yo creo que se van a agrandar aún más, ¿no? Van a ser mucho más que una especie de coffee corner, ¿no es cierto? No, si siguen pensando en esa lógica, no va a dar resultado. Aquí lo que funciona son realmente espacios, ¿no es cierto?, holgados para que la gente pueda conectar y pueda socializar. Aquí tenemos como una especie de resumen en cuanto a las consideraciones de diseño que hemos conversado. Hay 3 cosas clave. Uno es la densidad, la geometría y la separación. En cuanto a la densidad, ya tenemos claro que la distancia, por lo menos hoy día, debe ser estos 6 pies o estos 2 metros promedio. La densidad también se va a relacionar con el tema de las reuniones que van a ser en espacios abiertos y que van a haber más espacios propios en cuanto a las estaciones de trabajo. En cuanto a la geometría, hablamos de reorientar el mobiliario a fin de buscar que no haya enfrentamientos cara a cara y separar en caso que se pueda. Y en cuanto a la separación, están las divisiones, en el fondo poner barreras, las pantallas móviles y la altura de estas separaciones. En general, por ejemplo, la OMS está indicando 60 centímetros sobre cubierta, que es harto. O sea, para lo que hacemos nosotros habitualmente, que es 35, 40 centímetros, subir a 60 es harta altura. Y aquí tenemos una propuesta de layout. Este layout generoso. Ya era un layout bastante con distanciamiento, ya era muy poco denso para lo que habitualmente vemos nosotros en la oficina, pero era un layout bastante tradicional. Tenía sus salas de reunión en distintos formatos, unos espacios de colaboración y puestos en bench más unos privados. Entonces, la propuesta de Steelcase en este caso es, primero que nada, reducir la densidad. Aquí, Pablo, si tú quieres interrumpir, por favor, hay una cosa que en el fondo aquí se reduce la densidad a la mitad. O sea, donde habían 6 puestos, quedan 3. Donde había una mesa para 12 personas, quedan 6. Entonces, aquí también se empieza a generar como ya el primer conflicto de decir, ¿es viable esto o no? Por otro lado, tenemos, en cuanto a la geometría, si pueden ver mi cursor, en la esquina inferior izquierda había un bench de 4 puestos, y aquí está desarmado, o sea, en el fondo se pone en una configuración espalda con espalda que permite el mayor distanciamiento. Y por otro lado tenemos el tema de la separación, que aquí lo que propone Steelcase es agregar ciertos elementos como biombos o separadores manuales. Todo esto, esta configuración en el fondo es un ejercicio que nos permite un poco entender cuáles serían estas medidas que se pueden hacer en un principio. Y aquí tenemos ejemplos ya más gráficos. Antes de pasar a los ejemplos gráficos, y queremos advertirles de que esto lo que vamos a mostrar no pretende ser la solución en el muy largo plazo, ¿ya? Sino que más bien estas son configuraciones que nos van a permitir a todas las empresas, de alguna otra forma, poder retornar a la normalidad, ¿ya? Darles, como dije al comienzo, la confianza
a nuestros trabajadores de que van a estar en un ambiente permisivo seguro. Los elementos de diseño en esta fase de lo que vamos a mostrar probablemente va a provocar reacciones, va a provocar un shock, ya va a provocar probablemente una vuelta atrás. Ya, hoy día creemos de que todavía no estamos en condiciones de, ni la industria, porque evidentemente que están todos preocupados de desarrollar lo que viene, pero aquí vamos a mostrar de alguna otra forma ejemplos que permitirían a las empresas y a cada funcionario, a cada colaborador, devolverle esa confianza y esa seguridad en su espacio de trabajo. Eso es lo que a nosotros nos interesa, porque necesitamos que las empresas, una vez que termine esta cuarentena, empiecen a volver a su normalidad. Entonces, vamos a mostrar alguna prototipo, Andrés. algún ejemplo, ¿sí, Pablo? Sí, ¿cómo estáis? Oye, perdón, es que me tenían muteado y no me presentaron además, entonces no tenía ni una posibilidad de hablar ni de participar. Oye, mira, qué barbaridad. Oye, las mil disculpas. Es lo que pasa. Oye, primero agradecerle a Bach, que es auspiciador hace un tiempo de la OA, esta invitación. Yo estoy en representación de la OA, me pidió su nueva presidenta, la Mónica, que estuviera acá, así que encantado. Y yo creo que sigue la presentación y probablemente el ideal sería al final hacer un recap y hacer algunos comentarios sobre lo que se ha presentado y sobre cómo los arquitectos estamos viviendo esta nueva normalidad y qué es lo que podemos anticipar hasta ahora con la escasa información que tenemos. Súper, ¿ya? Bueno, como les decía, vamos a mostrar algo que son las medidas de alguna otra forma de mitigación para el espacio de trabajo. Aquí tenemos una situación de estaciones regulables en altura con un separador central. Entonces lo que se propone es separar estas estaciones, como en el fondo lo que hablábamos de la geometría, de girar las estaciones, volverlas espalda con espalda, y aumentar la altura de los screens, en este caso están cerca de los 60 centímetros, agregando además estos biombos separadores entre cada persona. Efectivamente, claro, aquí hay un tema de metros cuadrados a utilizar, pero también hay un tema de posibilidades de que la gente pueda volver a trabajar, como decía Andrés. O sea, en el fondo, en este momento lo más importante es el regreso al trabajo y la forma de regresar para estar seguro de mitigar esta enfermedad. Entonces, este es un ejemplo, y luego tenemos estas otras opciones, donde se ve también el uso ya sea de los screens, de los separadores, también el uso de estos biombos que tiene Steelcase, o también de estas pizarras, que pueden ser un elemento como un doble propósito. En el caso de la pizarra, a mí me parece que puede funcionar mejor, porque permitiría a la vez también tener un soporte para cierta información, o para generar una programación, para que se genere un poco más de colaboración. Después tenemos una estación con paneles. En este caso, claro, había unos paneles de altura más o menos 1,10 m, 1,20 m, y la configuración nueva sería un poco similar, en el fondo, a girar las estaciones, mantener el panel central e incorporar las pizarras que generan esta separación. Esto es bien curioso, porque a la vez también a todos nos hace una referencia un poco a unos años atrás. Acá hay unos ejemplos con paneles ya definitivamente altos, incluso los paneles sobre el panel tienen incorporado un cristal o un separador distinto. Entonces, efectivamente, para todos debe ser como un remember de las oficinas de hace unos años atrás. Básicamente nosotros creemos, junto con Steelcase, de que esto definitivamente no es para quedarse. Yo creo que esto será para los próximos 18 meses. No sabemos cuánto va a durar esta pandemia, no sabemos la segunda o tercera ola que puedan venir. Pero si no tomamos medidas, ya tal como lo hemos repetido hasta el cansancio, de devolverle la confianza a todos nuestros trabajadores, evidentemente que la reactivación de lo que necesitamos de la economía
va a ser aún más lenta, porque no vamos a tener personas realmente seguras en su espacio de trabajo. ¿Ya? No lo vean por el lado tanto de si es bonito o no es bonito, sino que veámoslo por el lado de que si funciona y le damos la seguridad a nuestra gente. Hoy día eso es lo que necesitamos. Y acá tenemos una situación ya como de espacios complementarios de ancillary. Aquí en el caso de este diseño en particular, que tiene esta configuración como entre nórdica y japonesa, se propone como retirar algunos cojines, una vez más, incorporar estos biombos de separación, y también el uso ya sea de archivos o de plantas como elementos separadores. Acá hay otra opción, en el fondo aquí se ven otros diseños de muebles, que también generan conversación, porque va a depender un poco de la materialidad, y va a depender un poco también del usuario y del sistema de limpieza, de qué manera se va a poder mantener un poco la salud y el bienestar de esas áreas. Acá hay otras opciones. Todos estos son productos de Steelcase en este caso. Y luego tenemos acá un poco una frase que habla de que tanto Batch como Steelcase estamos comprometidos con seguir entregando esta información. Como dice Andrés, esto es noticia en desarrollo, está cambiando semanalmente o diariamente la manera de enfrentar el retorno al trabajo, y la idea es que nosotros vamos a compartir con ustedes cualquier avance que vayamos teniendo, cualquier posibilidad de nuevos productos o de elementos que entendamos que permiten el retorno a la oficina. Bueno, aquí son algunas soluciones que tanto como de Steelcase como de Bash podemos proveer para la solución inmediata. No solamente hay paneles que son como los que ven en la pantalla, sino que también hemos visto clientes que nos han demandado divisores en acrílico, porque quieren seguir viendo a la persona que tiene al frente, con la altura, evidentemente, con la nueva altura que está demandando la OMS. Pero, en fin, hay distintas configuraciones. Aquí arriba tenemos paneles que pueden separar dentro del mismo bench, delimitar el espacio de uno respecto del otro, ¿ya? Tenemos estos biombos, ¿ya? Para colocar en forma trasera o lateral dentro de las estaciones, o como está ahí en ese espacio colaborativo. ¿Okay? Hay distintas alternativas que Steelcase dentro de su portfolio coloca a disposición, que estos todos elementos que ya existen, ¿ya? Junto con otros que hemos nosotros desarrollado. Y bueno, esto es parte de la marca que tiene Bash, que también tiene elementos re importantes relacionados con los temas antimicrobiales, como las alfombras, como los vinílicos. Hoy día estamos con Armstrong, ¿no es cierto?, junto con Mohawk, que complementa nuestra oferta de pisos, de pavimento en la empresa. Junto también tenemos las cortinas de coulis, ¿no es cierto?, que también es importante respecto de elementos antimicrobiales. Bueno, y eso es parte de lo que queríamos compartir con ustedes, ¿ya? Como dice la Jimena, hay muchas cosas que van a ir pasando, mucha información que va a ir fluyendo, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, vamos a ir compartiendo con ustedes, en especial para lo que viene en el futuro, en el largo plazo. Todo lo que hemos mostrado ahora tiene que ver con los próximos 18 meses, cómo volvemos a la normalidad. Pablo. Sí, no, yo quería comentar un par de cosas, Andrés. Primero, súper interesante la presentación con esas fases de reformar, reunificar y reinventar que plantea Steelcase. Yo creo que hay algunas cosas que son importantes de mencionar. Uno, lo primero es el tema de la información. Yo creo que la evidencia que tenemos hoy día nos demuestra que inclusive en áreas que suponíamos muy avanzadas como la medicina, solo sabemos que poco sabemos, y probablemente sentíamos que teníamos muy desarrolladas ciertas áreas, pero la verdad es que esas áreas han fallado al momento de entregar soluciones
a un tema de este tipo, digamos, y que probablemente en la Edad Media, donde no hay información y no existía conocimiento, era algo inmanejable, pero suponíamos, ¿no es cierto?, de que hoy día ese aspecto podía estar más resuelto. Entonces, lo segundo tema de este proceso, que nosotros voy a explicar por qué estoy comentando, es la comunicación. ¿Cómo comunicamos a nuestros stakeholders, llámense clientes, colaboradores o proveedores, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros este desafío y cuáles son las medidas que vamos a implementar para cuidar de la salud de todos nosotros y de la salud, me refiero, del conjunto de personas que participan en nuestro entorno, en cualquiera de esos papeles, ¿no? Y en general la comunicación tiene que ser evidente. El otro día en un seminario respecto del COVID y retail, una de las conclusiones que se saca hoy día en el tema del retail es que la limpieza tiene que ser visible, tiene que ser evidente, se tiene que dar a todas horas y en todos lugares, y si viene gente con baldes y a limpiar con cloro, la gente tiene que enterarse de que hay una preocupación respecto al cuidado de su salud, ¿ya? Entonces, información primero, comunicación y estrategia compartida. Esto dejó de ser, cuando se trata de la vida de las personas, las decisiones no las pueden tomar cúpulas que determinan cómo debemos actuar y cómo nos vamos a organizar. Es más bien una decisión y un proceso que se debe entender como un proceso de comunidad, ¿ya? Entonces, yo creo que información, comunicación y establecer vías de acción en función de lo que ya sabemos, de lo que comunicamos, que sean claras, digamos, y que le hagan sentido a la gente. Si eso no pasa, la gente no va a volver a trabajar. Entonces, claro, hay una serie de medidas que podamos suponer con la escasísima información que tenemos hasta ahora de lo que uno podría suponer que va a estar bien hecho, y a mí me parece súper interesante ver estos ejemplos que siguen las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto al distanciamiento y las alturas de las pantallas, pero la verdad es que hoy día no sabemos cómo vamos a viabilizar la vida que teníamos hasta antes de este proceso. Entonces yo creo que hoy día si uno tuviera que definir lo que tenemos que hacer hacia adelante, los arquitectos, y yo creo que más que hablar de los arquitectos es el conjunto de especialidades que vamos a tener que participar en la elaboración de los nuevos modelos de espacios de trabajo, de residenciales, etcétera. O sea, cómo vamos a abordar la vida moderna desde el punto de vista de una condición de salud frágil. Y en ese sentido, uno de los conceptos sobre los cuales hemos estado trabajando es el diseño para la complejidad. Y eso significa que tenemos que hacer un diseño que, como decía recién la Jimena, tiene que ser adaptable y dinámico, pero también tiene que ser extraordinariamente resiliente. O sea, nosotros debemos poder proveer de condiciones muy variables a gente frente a amenazas de distinto tipo. A mí personalmente creo que esto es un anticipo. O sea, esta probablemente no va a ser la última pandemia que vivamos, no ha sido la primera, es la primera de esta gravedad para todo el mundo. Ha horizontalizado y visibilizado el problema de una manera que nosotros no nos imaginábamos cuando veíamos que, no sé, en México aparecía la fiebre porcina y en China aparecía el SARS y qué sé yo, pero hoy día nos ha tocado vivirlo y de la manera más tremenda porque la pérdida de vidas y la pérdida de valor de nuestra economía, y me refiero a la economía mundial, es una cosa enorme. Entonces, hoy día debemos diseñar espacios y ambientes más resilientes para proveer a la gente de soluciones más complejas y que puedan adaptarse a escenarios distintos. Una de las cosas que se nos está olvidando, particularmente Chile, uno de los países más afectados, es el tema del cambio climático. Y en ese sentido, esta resiliencia y este diseño para la complejidad tiene que estar basado, obviamente, en un diseño sustentable, en un diseño más sanitizado, pero también en una incorporación equitativa de toda la gente a esta misma idea de cómo debemos diseñar. Y yo no me quiero alejar del tema de los workplaces, pero sí quiero decir una sola cosa, que los arquitectos tenemos una visión en general relativamente global de las cosas y tenemos una capacidad que
de hecho la estudian los ingenieros, aunque parezca raro, que es la capacidad de síntesis de los arquitectos y cómo se resuelven problemas sobre antecedentes que no siempre son numéricos, no es big data, sino que a veces resolvemos temas muy complejos uniendo cabos de alguna manera. Y en ese sentido, yo los quiero llevar un poco más afuera al tema de los workplaces. El espacio de trabajo es uno de los múltiples destinos donde nos toca hacer nuestra vida. En general, la discusión que hay en el mundo respecto a este tema, y tú lo comentaste, Andrea, al principio, es que tenemos bastante claro que el ser humano va a seguir siendo un ser social. El ser humano va a seguir necesitando encontrarse con su familia, con sus amigos. Las empresas productivas y creativas, que son las empresas en general que construyen mayor valor para sus accionistas y para el conjunto de la economía, son industrias que requieren del contacto físico, y me refiero a trabajar en grupo, a co-crear. Todos sabemos que el atributo y el valor el valor agregado que producen las ciudades es justamente que las ciudades son capaces de generar, por la densidad que tienen, son capaces de generar descubrimientos, invenciones, genera una dinámica de creación que no la genera la misma cantidad de personas trabajando cada uno en su lugar. Por tanto, uno podría pensar, ¿no es cierto?, que toda esta tecnología nos va a unir y la tecnología va a ser un tremendo actor para adelante. O sea, de aquí para adelante la tecnología va a estar presente de una manera mucho más invasiva en nuestras vidas. Lo va a usar el Estado, en general los estados del mundo, para controlar dónde estamos. Yo les puedo contar que, por ejemplo, hoy día en China, tú tienes un código QR en tu teléfono que te permite acceder a supermercados, cines, centros comerciales, colegios, universidades, en función de dónde has estado los últimos 2 meses. Y esa data, digamos, ese código QR te lo entrega el gobierno chino y te permite llegar a ciertos lugares. Entonces, no nos extraña que el día de mañana, si estuvimos, no sé, en una comuna o en un barrio que tuvo un crecimiento exponencial de los casos de coronavirus, el día de mañana se llamará como sea la epidemia que tengamos que enfrentar, nos va a bloquear en nuestras posibilidades y eso obviamente va a estar presente. Pero quería hablar del tema de la tecnología porque la tecnología, siendo que puede ser un gran aliado en el tema de cómo nos relacionamos nosotros y que nos cuidamos, ¿no es cierto?, y que nos toma la temperatura, eso nos permite acceder a un nuevo edificio, qué sé yo, también genera una barrera respecto de nosotros, cómo nos vemos. O sea, yo no sé qué les pasa. O sea, en general la gente que está con varios calls al día seguido, termina agotado y siente que está trabajando 10 veces más que la persona que estuvo en una oficina y que podía trabajar de esa manera. Y es porque digamos, el ser humano trata de entender a través de un teléfono, una pantalla, qué es lo que le está transmitiendo a la persona con gestos que no somos capaces de ver. O sea, todos sabemos que en una sala de reuniones, cuando estábamos presentando un proyecto de arquitectura, un proyecto de interiorismo, entendemos lo que el cliente siente porque lo estamos viendo. Acá muchas veces la persona apaga la pantalla o no la vemos, o si la vemos, vemos una parte de su cuerpo, no vemos cómo reacciona, no vemos sus manos, no vemos sus expresiones. Entonces, hay un estrés hoy día que nos hace pensar que apenas se pueda, una parte importante del conjunto de empresas que generan mayor valor va a volver a trabajar. Y esto no es algo que se esté suponiendo, sino que va a pasar. Entonces, yo creo, Andrés, que todo este fenómeno nos ha hecho avanzar hacia probablemente no solamente una forma de trabajar, sino que una forma de vivir muy distinta. Cuando hablamos de dinamismo y flexibilidad, lo que queremos decir también es que cuando hoy día planifiquemos un proyecto uso mixto, donde había un componente de vivienda, había un componente de trabajo, había un componente de hospitalidad, o sea, un hotel, en general todos esos componentes han empezado a mutar hacia el componente del lado y están incorporando espacios. Por ejemplo, las casas van a tener que tener de alguna manera mejor tecnología para conectarnos y teletrabajar cuando sea necesario y tengamos que hacerlo. La gente hoy día, en general, las ventas, por ejemplo, en Santiago de producto inmobiliario, ha vuelto a haber un incremento de la venta de casas por sobre
la de departamentos, porque la gente quiere saber que puede tener un jardín, que puede salir, que no están cerrados entre cuatro paredes. Y pasa lo mismo con las oficinas que se están diseñando. De hecho, las oficinas que nosotros estamos diseñando, los edificios oficinas, están incorporando balcones o áreas verdes en altura o amenities que sean, estamos incorporando la misma cantidad de metros cuadrados de amenities en los proyectos, pero distribuidos en mayores lugares y en lugares que se reparten en los proyectos. De esa manera, tú tienes menos personas en cada amenity y los tienes más cerca del lugar donde trabajas. Entonces, yo creo que el impacto, de nuevo, y volviendo a lo que dije al principio, el tema de la información, la comunicación y la estrategia compartida, y me refiero a compartida de alguna manera democratizada, yo creo que van a ser las claves para que salgamos de este tema como una sociedad. Y yo creo que vamos a salir más fuertes, más resilientes, probablemente con una mayor noción además de equidad respecto de la gente, como, o sea, los arquitectos tenemos la gran ventaja de que podemos hacer teletrabajo, pero la gente que ejecuta nuestras obras, o sea, los maestros que están haciendo la pega, no tienen ese privilegio y están en riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo generamos situaciones donde los riesgos los podamos compartir, donde podamos ser más empáticos respecto de lo que está pasando el resto de la gente? Y yo creo que hay un tremendo desafío para nuestra sociedad y en general para todo el mundo. Yo diría que esas son las ideas que te quería comentar respecto, Quiero decir una sola cosa más, digamos. Nosotros trabajamos con una firma americana que se llama Gensler, que es una firma de arquitectura muy grande. Gensler, desde que partió el COVID, ellos partieron más o menos en diciembre del año pasado, porque partieron las oficinas de China con este problema. Las oficinas de China ya volvieron a trabajar, y cuando les estoy contando todo este tema de los códigos QR, de la forma que entran los ascensores, ¿cuántas veces al día calcularon a una persona que les toma la temperatura 50 veces al día? Cuando entran al metro, cuando se bajan del metro, cuando entran a un supermercado, en la puerta de la oficina, en fin. O sea, hay una invasión a nuestra privacidad enorme, pero eso mismo hizo que esta firma empezara a desarrollar programas para enfrentar esta pandemia en términos de reformar, reunificar y reinventar. En el caso de reformar, que es básicamente pescar los espacios que hoy día existen de trabajo y prepararlos para esta vuelta a trabajar o esta nueva normalidad, Gensler desarrolló un programa que se llama Rerun, que a través de unos algoritmos genera los distanciamientos adecuados entre las personas y define cuál es el aforo máximo, el nuevo aforo máximo de ciertos lugares, etc. Entonces, yo creo que hay este evento nos produce obviamente un montón de amenazas, pero también si uno es capaz de entender lo que está pasando en la medida que tengamos más información y podemos anticipar ciertas cosas, y yo creo que también van a aparecer un montón de oportunidades. Y yo, a lo que dijo la Jimena recién, respecto de la superficie, yo no estoy tan seguro de que las oficinas se vayan a achicar, o que yo creo que las oficinas van a cambiar, sin duda, y vamos a repartir más la gente, pero yo creo que ni la industria de la habilitación de oficinas, ni la industria de la construcción de proyectos destinados a coworking y a oficinas corporativas va a desaparecer. Al contrario, creo que hay oportunidades enormes para los arquitectos y para las empresas que proveen estos materiales de reinventar, como decían, ¿no es cierto?, rediseñar y reformar estos espacios, y esa misma gradualidad nos va a ayudar a entender de mejor manera cuál es la solución que debemos implementar en cada una de las situaciones. Así que yo creo que finalmente no hay que desanimarse. Yo creo que estamos todos, de repente pasamos por etapas un poco bajoneantes respecto a las noticias, que son todas tremendas, pero creo que van a haber oportunidades para todos. Eso. Súper. No sé si hay alguna consulta que alguien quiera realizar. Nosotros estamos dispuestos a poner esta presentación a disposición de todos ustedes, ya sea a través de nuestra página o a través de la misma AOA. La verdad es porque sentimos de que hay muchas medidas y protocolos que se pueden implementar de forma inmediata, porque tal como dice Pablo, bueno, esta enfermedad tenemos que salir todos juntos, pero al mismo tiempo
tenemos que enfrentar lo que viene, ya que yo creo que va a ser incluso más dura que el mismo coronavirus. Y tenemos que volver al trabajo, que pasa a ser un imperativo. Va a haber mucha gente que no se va a morir del coronavirus, pero sí se va a morir de hambre, ¿ya? Y en la medida de que podamos volver cuanto antes a trabajar, va a ser bueno para nuestra sociedad. Bueno, te quiero dar las gracias, Andrés, a Jimena, a Pablo, por la información, por el conocimiento, y bueno, esperamos la presentación para tenerla disponible para nuestros asociados y para la gente que participó en el chat. Otra cosa importante antes de terminar, y agradecerle a toda la presencia, recuerden el Instagram de Bach, y porque queremos compartir con ustedes, ¿no es cierto?, los posteos, sus comentarios, y a través de esa herramienta tan valiosa, ¿no es cierto?, seguir comentando información respecto de lo que hemos estado hablando, y evidentemente realizar nuestro sorteo, que será a través tuyo, Lucía. Bueno, que les informe. Oye, yo aprovecho de despedirme también de toda la gente que nos escuchó hoy día. Esperamos que haya tenido sentido lo que dijimos. Y agradecerle de nuevo a Bach y a Steelcase de ser socios estratégicos de la OA. Y nada, yo creo que vamos a seguir compartiendo información, todos vamos a ir recibiendo información, y yo creo que este es el momento de compartir, hay que guardarnos. Creo que en ese sentido los gobiernos del mundo no han dado un ejemplo, sino que más bien se han dedicado a la cosa pequeña, pero yo creo que llega el momento que la gente tomemos ciertas riendas de decisiones que nos van a afectar sustancialmente para adelante. Así que nada, muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Jimena, por esta invitación. Un abrazo a todos. Gracias por participar, que estén muy bien. Y muchas gracias. A cuidarse, sí. Así es, gracias. Adiós. Chao.